Y listo. Ok. Em, Vamos a revisar primero en el TEC Digital cómo están las asignaciones y el material. Ok, entonces ustedes ingresan en el curso y van a poder revisar que ya se encuentra un nuevo bloque que dice tema 4, herencia y polimorfismo, en el cual está lo que habíamos visto en la clase del viernes, ¿verdad? Entonces aquí tienen el acceso a los videos para que eventualmente si necesitan revisarlos, los procedan a revisar. ¿Ok? Luego procedí a actualizar lo que eran ciertas fechas que estaban ahí de entrega, ¿verdad? En particular, bueno, agregué el proyecto, el espacio del proyecto para que procedan a entregarlo. Entonces ya aquí está habilitado. Luego agregué dos actividades nuevas que son actividades que vamos a desarrollar esta semana, ¿verdad? Una de un laboratorio nuevo que está igual para entregarse en enero y tenemos también un mapa mental que hay que desarrollar, que estos los vamos a ver el miércoles, ¿ok? Pero ya están los espacios respectivos para que realicen la entrega, ¿ok? Entonces, bueno, eso por acá. Yéndonos ya propiamente en materia. Entonces, en la clase pasada habíamos empezado a trabajar el tema de la herencia y el polimorfismo, ¿ok? Entonces, si revisamos por acá, entonces, habíamos realizado lo que eran las figuras, ¿verdad? Las habíamos colocado en una jerarquía de herencia. Entonces, recordemos que la herencia habíamos dicho que era como una especie de factor común donde sacábamos en una clase todos los elementos que fueran comunes a las clases. Entonces, en este caso, para la clase cuadrado y para la clase círculo habíamos dicho que habían ciertas características que eran comunes, como la posición X, la posición Y, el tema para establecer esos valores, que entonces habíamos dicho que el X y el Y es el punto, digamos, el punto inicial donde se encuentra, digamos, donde se debería empezar a pintar, y que tenían ciertos métodos que eran comunes a todas bueno, en este caso, a el círculo y al cuadrado, que eran calcular área y calcular perímetro, ¿verdad? Estos dos en particular. Los colocábamos como abstract porque habíamos dicho que en particular no tenemos un calcular área y un calcular perímetro para figura, porque si yo a ustedes les decía, bueno, dibujen una figura, ustedes o dibujaban un cuadrado, o dibujaban un triángulo, o dibujaban un rectángulo, etcétera, etcétera, pero en general una figura es un concepto muy abstracto. Entonces, em, y habíamos indicado, bueno, esta palabra abstract se coloca cuando alguno de los métodos es abstracto y lo que significa es que esta clase no se puede instanciar, ¿verdad? Que es tan genérica que no se puede crear un objeto de ella. Y en este caso, los métodos abstractos decíamos que eran métodos que, digamos, forzábamos a las clases hijas, a las clases que iban a heredar de esta, a que definieran su implementación, pero que aquí no se generaba. Entonces, esta clase que está acá, lo que tenemos es un copiar y pegar, digamos, como muy elegante de ciertas capacidades, que la van a heredar, en este caso, el círculo, ¿verdad? Utilizando la palabra clave extends. Utilizando la palabra clave extends, lo que hacemos es que es como un copiar y pegar de lo que está en figura y a partir de acá pues empezamos a especializar con la parte nueva. Entonces, por ejemplo, un círculo tiene un radio, ¿verdad? Entonces tiene las funciones para establecer y obtener el valor del radio y aquí se implementan el área y el perímetro. En el caso cuadrado es una situación similar. Entonces tenemos el cuadrado que empieza a personalizar o a especializar ciertas capacidades, como por ejemplo el lado, ¿verdad? Digámoslo así. Entonces, un
cuadrado tiene lado. A partir de aquí se puede obtener o establecer su lado y se puede calcular bueno, calcular lo que es el área y el perímetro. Teníamos una palabrilla clave super. Entonces, super lo que me permite es acceder a la superclase. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, utilizando la palabra clave super, así como está, iniciamos el constructor. O en el caso de cubo, era una forma de hacer referencia a algún elemento de la superclase. Como por ejemplo acá, que calcular área de cubo llama al calcular área, pero no al calcular área de él, sino al calcular área de la superclase. Entonces, con la palabra clave super, nosotros lo que hacemos es referencia a la superclase. ¿Ok? Eso por ahí. También habíamos visto el acceso protegido. ¿Verdad? El acceso protegido era como un intermedio entre público y privado, ¿verdad? Donde es público dentro de la misma jerarquía de herencia, pero privado fuera de la jerarquía. Entonces, habíamos visto que podíamos hacer cosas como estas que están acá, donde podíamos inicializar un valor, en este caso, desde la subclase, ¿verdad? En este caso de Q, con un valor negativo y pues saltándonos todo el tema de las validaciones que se hacían. Entonces, la recomendación es que protegido, ¿verdad? Que lo habíamos colocado acá para que lo viéramos. No debería ser utilizado en atributos, se puede utilizar, pero no es la recomendación, sino que tratemos en la medida de no utilizarlo, ¿verdad? O si se va a utilizar, que sea solo en ciertos métodos, no en atributos. ¿Ok? Entonces, eso era lo que habíamos trabajado. Y después habíamos hecho un ejemplo sencillo donde habíamos visto el polimorfismo en acción. Entonces, aquí lo que había venido a hacer era generar un arreglo de tipo figuras donde metía a los hijos y veíamos que en tiempo de ejecución teníamos el método calcular perímetro y calcular área, con los cuales obteníamos el área y el perímetro de esas figuras, pero propiamente de cada una en tiempo de ejecución. Entonces veíamos que aunque todos eran objetos de la superclase y solo se podían acceder a los atributos de la superclase, calcular perímetro y calcular área en tiempo de ejecución determinaba qué tipo de objeto era, es decir, si fuera un círculo, un cuadrado o un cubo, y a partir de ahí llama al calcular área o calcular perímetro respectivo. Entonces eso era el polimorfismo en acción. O sea, poder ver que no llama al calcular perímetro de la superclase, sino que más bien en tiempo de ejecución él determina, ok, qué tipo de objeto es usted y llama al calcular perímetro o calcular área de, de esa subclase. Entonces eso era el polimorfismo en acción. Ok, y eso era lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Lo que vamos a continuar viendo ahora, entonces, es el tema de interfaces, ¿verdad? Habíamos dicho que Java no nos permitía lo que era el tema de la herencia múltiple. Entonces, si nosotros tratábamos de hacer herencia múltiple en Java, o sea, como que una clase tuviera dos papás, Java no nos lo permite, ¿verdad? A partir de eso, entonces, es que hay una alternativa con la cual se llama em, bueno, es el uso de las interfaces. Con el uso de las interfaces podemos hacer como una especie de simulación de herencia múltiple, ¿verdad? No es herencia múltiple como tal, ¿por qué no? Pero digamos que más o menos la simula, ¿ok? Entonces, en este proyecto que tenemos acá, voy a venir a generar una clase nueva, opa, que se va a llamar, en este caso, vamos a ver, vamos a ver por acá. Tenemos figura, ujú, ujú. Vamos a generar mejor un proyecto nuevo para hacerlo separado del anterior. Entonces voy a venir acá, vamos a hacer un nuevo proyecto y le voy a poner
que es interfaz. ¿Ok? Entonces, acá voy a venir a generar un main. Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta, mi main. Y voy a borrar todos los comentarios. Entonces, vamos a tratar de hacer como una especie de simulación de herencia utilizando interfaces, ¿verdad? Para efectos, como les dije, de, de poder trabajar con o simular una especie de herencia múltiple. Entonces, por acá voy a generar una clase nueva, una interfaz nueva. Vamos a ver si me deja generar aquí. Interfaz. Vamos a ver acá, Java Interface. Y se va a llamar interfaz. Acá está. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a... mm, ok, tenemos por acá. Entonces vamos a borrar estos comentarios adicionales. Entonces, vamos a ver. La interfaz, ¿verdad? Tiene la palabra clave interface. ¿Ok? Entonces sería public interface y definimos el nombre de la interfaz. En la interfaz, nosotros vamos a definir todos esos métodos que nos interesa que las clases que lo vayan a implementar los programen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuéramos al caso de figura, incluso más bien deberíamos, voy a llamarle, cambiar el nombre más bien a figura, ¿no? Porque en realidad eso es lo que realmente es refactor rename. Ok, y vamos a ponerle acá figura para trabajar también con, como simulando lo anterior. Ok, entonces le cambié el nombre a figura. Vean que es muy sencillo. Nada más con click rename, como hice acá. Y el auto, bueno, refactor, rename. Y él me hace, digamos, los cambios respectivos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a definir los métodos que me interesa que los que vayan a implementar esta interfaz programen. Entonces, en este caso, sería public doble calcular y public doble calcular perímetro. Entonces, revisémoslo contra la clase figura del otro paquete. Estaba por acá. Entonces, en este caso tengo la clase abstracta figura, que si ustedes ven, digamos, la clase abstracta figura tenía lo que son los atributos X y Y los métodos set y get para establecer valores y estos dos métodos que por fuerza iba a venir a implementar las clases hijas. En este caso, vemos que tenemos figura representado a través de una interfaz, pero es como más insípida, más simple. ¿Por qué? Porque no tiene, en este caso, el X y el Y, ni tampoco tiene estos métodos implementados, sino que lo único que tiene es la clase, los métodos abstractos. Y es que en realidad eso es una interfaz. Una interfaz lo que me está diciendo es, o sea, lo único que sirve es para decir que los hijos o, bueno, o los que vayan a implementar esta interfaz tienen que programar estos métodos. Entonces, las interfaces tienen como sus restricciones de que prácticamente son como, digamos, si lo viéramos desde el punto de la herencia, lo único que me permite son definir métodos abstractos. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto es lo único que puedo hacer. Por eso les decía yo que se trata como de simular una jerarquía de herencia, ¿verdad?
porque no se logra simular. O sea, la interfaz no me permite representar todos los elementos, ¿verdad? Como eran los atributos como que estaban acá y la implementación de métodos. La interfaz lo único que sirve es para definirme, ok, las que vayan a implementar tienen que programar estos métodos. Entonces es como, ¿qué podemos decirlo? Como un simulador, ¿verdad? Pero tampoco es como tan bueno, tan completo, porque no me representa la herencia, solo me permite simular como esa parte. Entonces, los interfaces son como cascarones de métodos que los que lo vayan a implementar van a tener que programar, ¿verdad? Entonces, pero ustedes podrían decir, bueno, pero sí, me está muy bonito eso, ¿verdad? De forzar, pero yo podría hacerlo también sin tener que programar una interfaz. O sea, simplemente a todas las clases que vayan a implementar a la interfaz figura, pues le agrego calcular área y calcular perímetro y ya. Sí, digamos, es una respuesta, digamos, que es totalmente válida. O sea, si yo tengo la clase cuadrado que va a implementar la interfaz figura, pues no hace falta, digámoslo así. O sea, podría tenerlo presente de que tengo que implementar esos dos métodos. Ujú. O sea, es totalmente válido. Igual si la clase cuadrado, o después la clase círculo, y después la clase triángulo y la clase rectángulo lo implementan, pues es simplemente recordarme, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto, podría recordarme, ¿verdad? Entonces, digamos que las interfaces, desde mi perspectiva, yo siento que no son como tan... em, o sea, que no se, no, vamos a ver, que no son tan necesarias, ¿verdad? Porque podría tener presente ese tema, ¿verdad? De que simplemente implemente esos dos métodos y ya, ¿verdad? Pero en particular, cuando estén llevando, por ejemplo, el curso de diseño de software, van a ver que el tema de las interfaces en el uso de patrones, ¿verdad? Que cuando estén viendo patrones de diseño en ese curso son súper populares. Entonces uno puede decir, pero es simplemente recordar que tengo que programar eso en la clase que la implemente, sí, ¿verdad? Pero eso es súper popular, ¿verdad? El tema de las interfaces. Entonces, sí tienen como cierta relevancia, digamos, en esa parte. Tal vez ahorita no se aprecie tanto, ¿verdad? Por lo que les mencioné, porque es como simplemente que las clases que implementen van a tener que programar estos métodos, pero van a ver más adelante, no en este curso, sino en los cursos, en el curso de diseño, que sí es como muy popular eso. Entonces, acá vamos a definir la clase cuadrada. Pues aquí defino. Entonces, borramos los comentarios de cuadrado para efectos de aprovechar el espacio. Y entonces acá le digo que eh, cuando necesito que una clase implemente el contenido de una interfaz, utilizo la palabra clave implements. Entonces aquí le estoy diciendo, vea, la clase cuadrado implementa a figura. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice, vea, necesita sobreescribir el método calcular perímetro. Entonces, ven lo que les decía, que básicamente lo que está haciendo es forzando a esta clase hija a que programe los métodos que se indiquen en la interfaz. En este caso, sería esta que está acá. Una interfaz no puede tener métodos programados, entonces no podrían como agregar esto. Esto no se puede agregar, si lo tratan de agregar les da un error y no se pueden agregar atributos, solo se pueden agregar como la parte abstracta. Por eso les decía que era como una especie de simulación de herencia, porque la simula no al 100%, pero la simula. Aquí yo puedo poner una coma y empezar a poner todas las clases, perdón, todas las interfaces que él va a implementar, ¿verdad? Entonces, implementa de figura, implementa de esta otra interfaz, de esta otra. Podemos simplemente con una coma ir agregando todas las interfaces
que necesitamos que implemente. Entonces, si una interfaz tiene 2 métodos y la otra interfaz tiene 3 métodos, la clase tendría que implementar la sumatoria de todos esos métodos, es decir, 5 métodos. Y así sucesivamente. Con la herencia, eso no lo podíamos hacer. Entonces, venimos, seguimos por acá. Entonces, vamos a implementar la clase cuadrado. Entonces, la clase cuadrado va a tener un doble, va a ser el lado. Vamos a establecer método setIcket para lado. Entonces le doy clic derecho, insertar código, setIcket. Entonces ya tengo el método setIcket para cuadrado. Vamos a implementar una función para, perdón, una validación para lado. Le preguntamos que si el lado es menor que 1, entonces nos devuelva 1. En caso contrario, que nos devuelva el lado. Para efectos de que validemos que el lado que nos vaya a pasar sea al menos de 1. ¿Ok? Vamos al constructor. Entonces ponemos acá el constructor. Cuadrado. Y acá el constructor lo único que va a hacer es establecer el lado. Lado es de tipo doble. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta parte. Tenemos entonces el lado. Tenemos el constructor de cuadrado que inicializa el lado. Y tenemos los métodos setIcket para el lado. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir los métodos que nos está pidiendo la interfaz que sobreescribamos. Uno va a ser, entonces, calcular. Aquí nos está pidiendo calcular, primero calcular perímetro. Vamos a poner calcular perímetro. Calcular perímetro sería obtener lado al cuadrado. Y si ahora revisamos, me dice que falta calcular área. Y calcular área, mentira, este que está acá es el área, lado por lado. Y este es el perímetro. El perímetro sería 4 por el lado. Está. Y si ustedes se dan cuenta, ya se me quitó el error que me estaba marcando acá, porque ya le hice el método calcular perímetro y le puse el método calcular el área. Entonces el perímetro sería 4 por el lado y el área sería lado al cuadrado. Y listo. Entonces acá en el main, ok, esta es una clase normal. Mm, Vamos a copiarle el main, a ver si se deja nada más. Sí, copiando la definición. Ah, bueno, vamos a ver. No, si no voy a quitarlo acá porque se la generé como una clase normal. Ah, bueno, ya lo había agarró tarde. No importa, vamos a generarlo acá. Mi main. Ok, listo. Entonces ya lo tengo acá, el main. Y aquí, entonces ya podemos ir colocando, por el ejemplo, la lógica que lo corre. Por ejemplo, yo podría venir a hacer acá un cuadrado C es igual a neo cuadrado.
dando el lado, que sería 3, y a partir de acá hago las impresiones del área. El área del cuadrado es, y coloco el área, y el área, el perímetro, perdón, el perímetro del cuadrado es, y ahora sí. Vamos a ver qué pasa por acá. Aquí está. El área del cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Y el perímetro es 3 por 4, 12. Aquí está. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, voy a poner por acá, lo que hicimos fue como una especie de simulación, digamos, de una herencia como más básica, pero muy, muy, muy básica, porque lo único que le decimos es que herede, digámoslo así, que en realidad es la implementación de estos métodos que están acá. Entonces, estos métodos tienen que venir a ser sobrescritos por la clase hija, ¿verdad? Cuando se implementan, en este caso es cuadrado. Entonces, lo que nos dice es, ve, acuérdese, antes de poner a funcionar esa clase, acuérdese de implementar estos métodos. Y no le voy a permitir que corra el programa hasta que los implemente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que consiste este tema de las interfaces. Métodos que los hijos que vayan a implementar esa clase tienen que em, codificarse. ¿Ok? Eso es la interfaz. Como un medio alternativo, y digo alternativo entre comillas, ¿verdad? De la herencia. ¿Ok? Esto por acá. ¿Dudas con respecto al tema de interfaces? ¿Todo está clarito? Por el momento sí. Sí, señor. Ok, ok, perfecto entonces. Ok, listo. Entonces, esto sería con la parte de las interfaces. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hemos venido retomando, em, hemos visto, digamos, como muchas cuestiones de la programación orientada a objetos, muchos temas. Vimos el tema, digamos, de las clases, generamos objetos propiamente para esas clases. Vimos lo que eran los atributos y los métodos públicos y privados. Eso lo gestionamos a través de la clase reloj. Entonces, a través de la clase reloj vimos los constructores, sobrecarga de constructores, ¿verdad? Vimos el método set, los métodos get y la definición, digamos, de métodos particulares. ¿Ok? Eso lo habíamos visto ya hace varias clases atrás. ¿Ok? Y entonces generábamos los objetillos. Luego pasamos a ver otros temas como la herencia. ¿Ok? Entonces, con la parte de herencia y polimorfismo, vimos cómo podíamos hacer la reutilización. Digamos que ya expliqué al inicio de la lección. En este caso, de figura con cuadrado y de figura con círculo. Y ahora, entonces, vimos la interfaz como una alternativa para, digamos, desarrollar una especie de herencia múltiple, ¿verdad? Sin esa restricción, porque acá, en particular, la herencia solo nos acepta uno, ¿verdad? Acá las interfaces podemos poner aquí por separado de comas todos los que queramos. Entonces, con las interfaces podemos simular una especie de herencia múltiple, ¿verdad? Como tienen lenguajes de orientación a objetos como C++, ¿verdad? Y bueno, y otros en Java, pero más limitado, ¿verdad? Solo se puede heredar o forzar, digamos, esa implementación de cascarones de métodos. ¿Ok? Y en general, esos son, digamos, lo que hemos visto hasta el momento son como los principios básicos
de la orientación a objetos, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que ustedes van a ocupar para o como los contenidos principales de la orientación a objetos. Entonces es súper importante que a todas esas clases que hemos venido trabajando con NetBeans, ¿verdad? Para ir, digamos, viendo los ejercicios y corriéndolos, le pongan realmente importancia, o sea, le den bastante importancia porque ahí está la esencia, digamos, de los contenidos principales en el curso. Igualmente, yo sé que a veces puede ser como un poquillo em, complicado, ¿verdad? A veces en clase seguirle el hilo, ¿verdad? Sobre todo, digamos, a clases tan largas, ¿verdad? Que son como de 4 horas o 3 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pueden ver los videos ya en sus casas cuando tengan, o sea, irlos viendo como pedacitos, ¿verdad? Porque hay gente que 40 minutos frente al monitor y ya se vuelven locos, entonces pueden irlo viendo como en pedacitos, no sé, 20 minutos, 30 minutos, ahí van como trabajando y viéndolo ustedes, ¿verdad? Entonces, esa parte, digamos, para que lo tomen en cuenta y lo repasen. Igualmente, recuerden que se han venido trabajando lo que son varias lecturas, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo el tema de lo principal de la orientación a objetos. Entonces, en particular, tenemos estos 3 grupos de lecturas, ¿verdad? En el cual se vuelve a repasar todo, ¿verdad? Se vuelve a repasar todo lo que vimos y por eso es que quiero que desarrollen un mapa mental de cada una de las lecturas que conforman, digamos, estos PDFs que les di, porque cada PDF tiene como 2 o 3 lecturas, entonces ahí se vuelve a repasar, ¿verdad? Entonces, péguenle en una revisada, digamos, a esta parte, léanla a conciencia, saquen el tiempo para pegarle la revisada, porque igual aquí se repasan los contenidos, digamos, de la clase y es súper importante, ¿verdad? Que todo esto, digamos, estos 3 capítulos que están acá, perdón, estos 3 PDFs que están acá, resumen los elementos principales del lenguaje, ¿verdad? O sea, aquí tienen, perdón, los elementos principales del lenguaje, no, los elementos principales del paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, péguenle una revisada también a esas 3 lecturas, saquen, digamos, el tiempo para hacer, o sea, hagan las lecturas con calma, con paciencia, a conciencia, ¿verdad? Que es lo más importante porque estos 3 que están acá tienen y prácticamente el 60%, si es que no es más, digamos, los contenidos del curso, ¿verdad? Entonces, péguenle en una revisada ahí a esta parte y hagan los mapas mentales, digamos, a total conciencia, ¿ok? Entonces, bueno, eso era por esa parte. Entonces, ya con esto estaríamos cerrando el bloque que está acá de herencia y polimorfismo. Voy a hacer un corte en la grabación porque lo próximo sería con un tema adicional, entonces para que no me quede aquí pegado.